continuación vamos a comentar sobre el revisionismo socialdemócrata. La socialdemocracia se clasifica por etapas históricas, según varios autores, entre los que destacan Ignacio Urquizo con su obra La crisis de la socialdemocracia de 2012, Ludolfo Paramio en La socialdemocracia maniatada, también de ese año, y Fernando Pedrosa en La otra izquierda del 2013. Para estos autores, los modelos históricos de la socialdemocracia han sido, principalmente, la socialdemocracia originaria de 1863 hasta 1945, cuyo objetivo fue la instauración del socialismo a través del Estado como instrumento para alcanzar la reforma política en democracia. Surge, habíamos dicho, con el nacimiento de la Asociación de Trabajadores en Alemania y el movimiento político de Ferdinand Lassalle hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. La socialdemocracia clásica, del 45 a 1973, con un objetivo de reforma del capitalismo en la construcción de una sociedad más igualitaria a través del estado de bienestar. Surgió con el proceso constitucional de reconocimiento de garantías sociales en la posguerra hasta la crisis económica de 1973 y la tercera vía de 1998 al 2008, con una democratización del sistema capitalista a través de la alianza público y privada a través de un estado regulador, y termina con la crisis de 2008. El pensador socialdemócrata alemán de finales del siglo XIX, Edward Bernstein, fue un revisionista del socialismo y la ponderación entre medios y fines de las reformas dentro de los mecanismos institucionales, por encima de la vía revolucionaria. Estableció como la democracia es la instauración donde la providencia y el bienestar pueden alcanzarse gradualmente. El revisionismo socialdemócrata sigue la estrategia del general romano V Flavio Máximo, que dio nombre a la Sociedad Fabiana en la Inglaterra de fines del siglo XIX, grupo que fue fundamental en la formación del Partido Laborista Británico. Ese general romano tuvo en sus luchas contra Aníbal la estrategia de hacer avanzadas progresivas. El fabianismo en Inglaterra, en la misma línea de Bernstein, planteaba como estrategia política la lucha progresiva y no la revolución abierta contra el sistema. La revisión del pensamiento marxista o revisionismo es clave para el surgimiento de la socialdemocracia. Se asigna por parte del revisionismo la crítica de que los cambios progresivos resultarán en una mejor vía que el derramamiento de sangre en el levantamiento del proletariado para mejorar su condición de vida. Ejemplos como la Revolución Francesa o el alzamiento de la Comuna de París daban cuenta del fracaso de las revoluciones tanto en los cambios del sistema político como en la realidad. Miles de vidas sacrificadas. El revisionismo, con Edward Bernstein como principal exponente, plantea: la lucha de clases es compleja y se da también entre proletarios y burgueses, algunos con más conciencia social que otros. En el devenir de la historia no solo actúan fuerzas económicas como rectoras del comportamiento humano, sino ideas como el altruismo, la solidaridad, el bien común. Critica al materialismo marxista. Tercero, pueden alcanzarse avances progresivos más acelerados a través del fortalecimiento de la democracia, la acción política partidaria y sindical. En los términos asignados por Bernstein, los parlamentos, la democracia y sus instituciones son el medio de reforma gradual con el que se pueden alcanzar las conquistas sociales. Su pensamiento queda resumido en la frase: Arquímedes dijo, dadme un punto de apoyo y levantaré el mundo. De igual modo puedo decir a la clase obrera, dadme el sufragio universal e igualitario y se habrá conseguido el principio social que es requisito fundamental de la liberación. En el mismo sentido de Bernstein en Alemania, la Sociedad Fabiana en Inglaterra planteaba términos similares a finales del siglo XIX. La Sociedad Fabiana tuvo gran influencia en el surgimiento del Partido Laborista en Reino Unido. Uno de sus líderes más connotados fue el escritor George Bernard Shaw, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1925. Una de sus frases recoge el sentido idealista del reformismo político. Vemos cosas y decimos por qué. Soñemos cosas que nunca fueron y digamos por qué no. En 1889 se establece la Segunda Internacional, que fue una organización política socialdemócrata fundada por los partidos de esa ideología, laboristas, y existió hasta 1916. La tercera adoptó el nombre de Comintern o comunista para diferenciarse del apego de la Segunda Internacional a los medios electorales y al revisionismo. Fue convocada la tercera por iniciativa de Lenin y el Partido Comunista de Rusia, que agrupaba a los partidos de esa ideología de extrema izquierda de distintos países
y su objetivo era luchar por la superación del capitalismo, el establecimiento de la dictadura del proletariado y la República Internacional de los Soviets, la completa abolición de clases y la realización del marxismo como primer paso a la sociedad comunista. La práctica del marxismo degeneró en el capitalismo de Estado vivido en la Unión Soviética, sistema que fue llamado como socialismo real en contraposición a las ideas del socialismo utópico. A inicio del siglo XX se dieron diferencias marcadas entre el socialismo marxista y la socialdemocracia. La disyuntiva entre revisionismo y marxismo se dio en casos como el de Rosa Luxemburg, que escribió Reforma o Revolución en 1900. Fue una activista alemana que murió torturada en la Revolución de 1919 en Berlín. Entonces, la socialdemocracia procede del fabianismo, el liberalismo reformista y el revisionismo de la Segunda Internacional, que reconocen la democracia como medio para reformar gradualmente las sociedades. Bernstein, junto a otros ideólogos como Karl Kautsky, iniciaron dentro del SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, la reforma a partir de la Segunda Internacional, transformación del capitalismo al socialismo pero sin revolución, mediante la revisión de estructuras y transformación progresiva de instituciones mediante la vía pacífica, con elecciones libres dentro de las instituciones ya establecidas. Afirmaban, al igual que otros políticos como Jean Jaurès en Francia, que no se produciría un derrumbe del capitalismo como vaticinó Marx, y por lo tanto la revolución no tenía sentido. Al proletariado se sumaban ahora otras fuerzas como estudiantes e intelectuales, dentro de un sistema que había superado por su complejidad al modelo que Marx había conocido. La socialdemocracia como cultura política se consolida con el constitucionalismo social iniciado con la Constitución francesa de 1793, que consagró la igualdad y los derechos sociales al trabajo, instrucción, subsistencia, principios que volverían a ser consagrados hasta la Constitución de Querétaro en 1917 en México y en Alemania con la Constitución de Weimar en 1919. República, que su primer canciller sería el socialdemócrata Friedrich Ebert. La creación de la Organización Internacional del Trabajo, también en ese año, y los principios universales de su preámbulo, establecen los derechos sociales incorporados luego en las constituciones occidentales. En 1923 se creó la Internacional Obrera y Socialista, fusión de la Segunda Internacional y la Unión de Partidos Socialistas para la Acción Internacional, y funcionó hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Su secretario fue hasta 1939 Friedrich Adler. Vuelve a reconstruirse en su actual forma en 1951 con el nombre de la Internacional Socialista. En Estados Unidos, el proceso consistió en la serie de medidas de intervención estatal conocidas como New Deal. Durante la Gran Depresión en los años 30, nuevo pacto que se aproximó a la idea de nuevo contrato social. Fue impulsado por el demócrata Franklin Roosevelt siguiendo las líneas de John Maynard Keynes en aplicación de políticas anticíclicas que por encima del déficit procuraran inversión que detuvieran el colapso de la economía dada por el subconsumo y la sobreproducción. La crisis del 29 cambió el modelo económico basado hasta entonces en la creencia del ajuste automático del mercado, lo cual dio lugar al keynesianismo, adoptado por la socialdemocracia, contrapuesto al liberalismo económico y basado en el equilibrio entre oferta y demanda. Para Keynes, la creencia en el ajuste automático no es posible debido a las distorsiones del mercado para alcanzar el pleno empleo, lo cual quedó comprobado durante esa crisis.